difícil resumir en 15 minutos un trabajo de 3 años dentro del equipo de investigación al que pertenezco, variantes y procesos de segregación en el campo de la ética y los discursos. El trabajo completo podrán leerlo en las actas del Congreso. Haría aquí el intento de decir algo de eso. Mi nombre es Sergio Campbell y el trabajo se titula El otro giro del 20. El año 1920 es conocido por el giro teórico que dio lugar a la segunda tópica y al nuevo dualismo pulsional. Sin embargo, otro giro tuvo lugar, silencioso, el que llevó de una posición liberal respecto a la homosexualidad a considerarla una enfermedad. Antes de adentrarme en ese otro giro, veamos lo que planteó Frank Wittels en una reunión de la Sociedad Psicoanalítica de Viena el 18 de noviembre de 1908. No parece haber ninguna razón para que el Estado luche contra la práctica de la homosexualidad. Hay homosexuales que son extremadamente felices. ¿Qué pasó entonces en 1920? En los primeros días de la nueva década, Freud envía una circular al comité secreto. Querido Jones, hemos considerado su demanda concerniente a la eventual asociación de homosexuales y no estamos de acuerdo con usted. En realidad, no podemos excluir a tales personas sin tener razones de otro tipo. No podemos ser favorables a que sean perseguidos por la ley. Parece que en casos similares una decisión debe depender de un examen atento de otras cualidades del candidato. ¿Qué había sucedido? Un médico holandés abiertamente homosexual había solicitado ser aceptado como miembro de la IPA. La posición de Freud respecto a los homosexuales era bien conocida. Sin embargo, tanto Sachs como Abraham y Eitingon, al igual que Jones, no pensaban igual. Para no enfrentar al maestro, se entregaron a juegos retóricos. De esta manera, manifestaron que debían suspender la aceptación de homosexuales mientras no se viera claramente otra cualidad que la homosexualidad. Voilà, dirían los franceses. Tomaron el argumento de Freud y lo dieron vuelta para argumentar en su contra. Durante ese año, el tema no vuelve a aparecer, tal vez porque la solicitud del médico holandés quedó suspendida de hecho cuando el gobierno lo detuvo por sus manifestaciones homosexuales, es decir, por asumirlo públicamente. Ese año se realizó el Congreso en la ciudad de La Haya, donde fue elegido Ernest Jones como nuevo presidente, reemplazando a Ferenczi, con lo cual, dada la posición del nuevo presidente, la suerte de los homosexuales estaba echada. La disputa se trasladó del plano institucional al doctrinario, y aquí cobra importancia la presencia de Freud. Mientras estuvo vivo, logró que se respetara la noción de bisexualidad constitutiva a la que Radot se oponía, pero una vez que Freud murió, la idea de Sándor Radot se impuso. Al rechazar la bisexualidad constitutiva, orienta el fenómeno de la homosexualidad a un conjunto de condiciones socioambientales e impondrá la idea de la supremacía heterosexual desde el filogenetismo ya presente en el Freud de los 3 ensayos, es decir, la supervivencia de la especie. Radot parecería apegarse al pensamiento freudiano al desligar la biología de la sexualidad. Sin embargo, su pensamiento se aleja cada vez más del creador del psicoanálisis. Si la homosexualidad no es biológica, tampoco lo es la heterosexualidad. Son las instituciones y las prácticas culturales adecuadas las que proporcionan la moral heterosexual. De aquí a plantear la cura de la homosexualidad hay un paso, y Radot lo dio. Para él, el abandono de la noción de bisexualidad implicaba una relectura de toda la teoría freudiana, llevando el aparato teórico hacia un socio-psicoanálisis, razón por la cual, una vez instalado en los Estados Unidos, no le costó demasiado orientarse hacia la psicología del yo. En definitiva, Sándor Radot retoma la tesitura de Sager que ya en 1908 planteaba la cura a la homosexualidad, llevándola al extremo con su noción de análisis conversivo. Volvamos a lo institucional, porque en definitiva la discordancia inicial no apuntó a la doctrina, sino a la institución. ¿Qué debía hacer la IPA respecto a la solicitud de membresía de homosexuales que viven fuera del closet? Antes de responder, aportemos otra novedad del momento que comenzó en Berlín y luego se expandió a toda la IPA. Me refiero a la fundación de la Policlínica de Berlín, un ejemplo de cómo el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones. La idea de la policlínica surgió en el Congreso de Budapest en 1918, ni bien terminada la guerra.
Allí Freud planteó que sería deseable que se crearan centros de atención psicoanalíticos que fueran gratuitos o de muy bajo costo. Al finalizar la guerra hubo una gran demanda de análisis y esa fue la razón de abrir una clínica que pudiese recibir la demanda de tantos desmovilizados del frente que además del trauma surgido por el hecho bélico, traían en su mochila el dolor de la humillación de la derrota. La policlínica abrió sus puertas el 16 de febrero de 1920 y significó tanto para Freud que inmediatamente propuso admitir a Eitingon como miembro del comité secreto, fundado en 1913 a instancia de Jones y Ferenczi. A poco de abierta, cayeron en la cuenta de que no podían absorber la demanda pues no había suficientes analistas, ante lo cual se confeccionó un programa para la formación de analistas. De la Policlínica de Berlín surgió el Instituto, que sirvió de modelo para otros que lo sucedieron. En palabras del propio Eitingon, la función del instituto era la de generar las oportunidades para que la gente aprendiera a analizar y a entrenar como analistas. Aprendizaje, training, analistas seriados, surgidos de una fábrica que debía al menos respetar cierta exigencia de Freud, que para analizar había que, previamente, someterse a un análisis. Ahora bien, ¿qué análisis podía llevarse a cabo si el tiempo urgía? Así nacerá el análisis didáctico y una figura emblemática, el analista didacta. Si el psicoanálisis había nacido en los bordes de la ciencia, pero a su vez no es sin la ciencia según la proposición de Lacan, la producción en serie de analistas lo corría de ese lugar de borde y lo introducía de lleno en el sistema. El fordismo había llegado al psicoanálisis. Y si un analista es formado en una línea de montaje, su práctica no responderá a la misma seriación. Si con el instituto aparece una figura emblemática, el analista didacta, aparecerá también un personaje emblemático, Hans Sachs. Junto con Abraham, Simmel, Horney y Lieberman, organizaron los cursos de formación y se lo designó a Sachs como analista didacta. Él sería el encargado de analizar a los que querían ser analistas. El pequeño detalle, Sachs nunca se había analizado. Como puede verse, es en este periodo de la historia del psicoanálisis que coincidió el debate acerca de la homosexualidad y la formación de analistas. Esta línea de montaje estaba formada por tres momentos, lo que se conoció como el trípode de Eitingon, que sigue vigente bajo diversas modalidades hasta hoy, a saber, análisis didáctico, cursos y seminarios y supervisión. Retomemos el problema. ¿Qué hacer si un homosexual declarado quería formarse como analista y solicitaba recibir formación bajo la modalidad establecida? La solución llegó en 1921. Antes de revelar la decisión adoptada, voy a convocar la figura de Magnus Hirschfeld. Ese mismo año, 1921, el sexólogo berlinés fundará en la misma ciudad, Berlín, otro instituto, el Institut für Sexualwissenschaft, donde alojará las demandas de atención no solo de homosexuales, sino de todas las disidencias sexuales que en ese momento, fruto de la apertura de la República de Weimar, comenzaban a mostrarse públicamente. Se trata del periodo de entreguerras, momento de florecimiento del expresionismo alemán, del arte degenerado, del auge de los cabarets. Los disidentes no iban a la policlínica de Eitingon, se dirigían al Instituto de Hirschfeld. La razón para ello la podemos encontrar en Hans Sachs. Dice, lo que distingue las perversiones de las neurosis es la calidad egosintónica de la tendencia perversa con respecto al yo, es decir, la ausencia en ellas de culpa o ansiedad. Esta posición de Sachs es clave para entender lo que se empezó a escuchar en los pasillos analíticos. Los perversos no demandan análisis, pues son egosintónicos con sus síntomas. ¿Hace falta recordar a Lacan afirmando toda resistencia es resistencia del analista? Si Sachs era el analista didacta y responsable de cursos teóricos, ya sabemos cómo se formaron esos analistas surgidos de allí. Y al replicarse este modelo institucional, podemos entender cómo es que esta concepción sobre los homosexuales perversos se ha repetido hasta hace muy poco tiempo, si no es que se sigue repitiendo. Repetición que adquiere en la misma una estofa de verdad doctrinal. Esas verdades en las que solemos escondernos cuando la palabra del otro nos deja la intemperie. Entonces, ¿cómo iban a demandar análisis si nomás entrar serían clasificados como perversos y escuchados como tal, es decir, no escuchados?
En el Instituto de Hirschfeld no solo eran escuchados, sino que se acogía a sus demandas. Así fue que ahí se realizaron las primeras operaciones de reasignación de sexo. Ahí fue donde se dirigió Einar Mogens para finalizar su transformación en Lili Elbe, cuya historia conocimos a través del film La chica danesa. En la coexistencia de estos dos institutos podemos ver la paradoja planteada. Por un lado, el psicoanálisis, que libera el deseo de la biología y que hace de la escucha un arte, se va volviendo sordo a la palabra del otro cuando ese otro contraría la teoría, una teoría que empieza a anquilosarse al ritmo de su reproducción, es decir, de su producción seriada, y por el otro, la sexología, afincada en el biologismo, que abre las orejas a la diferencia. Esta paradoja representa la deriva institucional y doctrinaria del psicoanálisis que se resume en la frase de Sage: si los perversos no demandan análisis, nosotros no tenemos nada que ver. Vayamos entonces a la resolución del problema surgido a comienzos de 1920 con la solicitud del médico holandés. El 1 de diciembre de 1921, Jones escribe: los holandeses me escribieron hace algún tiempo por la conveniencia de admitir a un doctor conocido manifiestamente como homosexual. Yo se los desaconsejé y ahora me entero por Van Emden de que el hombre ha sido descubierto y encarcelado. ¿Creéis que esta respuesta podría servir de modelo general para nosotros? Como puede verse, la idea de Jones es que sirviera como modelo general, es decir, frente a la solicitud de ingreso en el instituto, la respuesta debería ser negativa. El 11 de diciembre, Rank y Freud responden: discrepamos de tu planteamiento respecto a la admisión de homosexuales, querido Jones. Es decir, que no queremos excluir por principio a este tipo de personas, ya que por otra parte tampoco aprobamos su persecución judicial. El mismo 11 de diciembre parte una carta desde Budapest. Allí Ferenczi escribe: por el momento sería mejor rechazar por principio a todos los homosexuales manifiestos. Generalmente son demasiado anormales. Es curiosa la posición de Ferenczi, que años antes había abogado a favor de los homosexuales y que de alguna manera había realizado la clasificación más seria al diferenciar la elección de objeto de la identidad subjetiva, un avance a lo que hoy llamaríamos identidad de género. Eso fue todo. En principio no se discutió más y el asunto se resolvió de manera administrativa. Los homosexuales no serían admitidos como analistas. Como puede verse, a partir de ese momento, la segregación fue doble, institucional y doctrinal. Si los homosexuales no se habían curado con un análisis, mal podrían curar a otros y solo aportarían desprestigio al psicoanálisis. Claro que no se trata de elementos inconexos, puesto que al menos en el campo psicoanalítico, la institución va anudada a la práctica y la doctrina que la sostiene. Tienen, podríamos decir, una equivalencia borromea. De ahí a que los analistas nos transformáramos en tristes técnicos del deseo, tal como lo enunció Foucault, había un paso y se dio. Esta afirmación de Foucault resume, de alguna manera, los cuestionamientos de los Gay and Lesbian Studies y las teorías queer al focalizar la argumentación en el binarismo resultante del complejo de Edipo, y ubica desde ahí a la práctica psicoanalítica como una técnica heteronormativa. Como dije, todo esto sucedió en el periodo de entreguerras. Con el ascenso del nazismo, muchos de los miembros preeminentes de IPA migraron a Estados Unidos, donde el psicoanálisis no era lo que en Europa. La mirada sobre la homosexualidad era mucho más rígida. Bajo un discurso científico se escondía un puritanismo que Freud siempre había rechazado. Como dijimos antes respecto de Sandor Radó, el psicoanálisis se fue volcando cada vez más a lo ambiental hasta terminar desechando el conflicto intrapsíquico y dándole lugar al conflicto interpersonal. Algunos autores plantearon que la conducta sexual perversa era causada por los padres que sin querer seducían a sus hijos. Resumiendo, podríamos decir que para el psicoanálisis de esa época se apuntaba a la patologización de la homosexualidad, al punto que un tal Gersham plantea que entre la homosexualidad y la esquizofrenia había una cuestión de grado, o Yarso Carides, que sostuvo su posición hasta el momento de su muerte. En su último artículo, aparecido en el año 2002, sostendrá a la homosexualidad como un fenómeno patológico que debe ser tratado. Si en 1921 se decidió amistosamente que los homosexuales no podían integrar las filas de la IPA, a partir de 1990 se flexibilizó tal posición
y así se fue terminando con una historia negra del psicoanálisis. Sin embargo, el ímpetu segregador no se dio, simplemente se desplazó, como ocurrió en toda la sociedad, hacia otras disidencias sexuales. Este desplazamiento es el que nos permite ubicarnos en el lacanismo. Por razones de tiempo tomaré un solo ejemplo, el libro Exsexo de Catherine Millot. Fue publicado en 1983, 11 años después de que Foucault pronunciara la frase mencionada minutos antes. Y para darle razón a Foucault, Millot afirma en su libro que el transexualismo era una psicosis ejemplar, pues realiza en lo real el corte que no se ha producido en lo simbólico. Tal proeza teórica, Millot la produce a partir de la idea que había deslizado Lacan acerca del empuje a la mujer en la psicosis derivada de su lectura de Schreber. Ahora bien, suponiendo que en la psicosis haya tal empuje, eso no significa que quien se inclina hacia la mujer sea un psicótico. El orden de los factores sí altera el producto. Esta ejemplariedad de la psicosis deja escapar un detalle para nada menor. En el colectivo trans también existe la declinación hacia el hombre y también a lo indeterminado, lo que significa que tal declinación no es el eje para definir lo trans. Pero lo más grave del proceder de Millot es otro, es el de saltar de lo singular a lo universal. Leamos. El síntoma transexual tendría así una función estructural análoga a la que Lacan atribuye a la escritura para Joyce. Se ve lo que Lacan sitúa para Joyce, Millot lo modeliza para todos los transexuales, de lo singular a lo universal en un solo salto. En ese salto me pregunto, ¿no se pierde el psicoanálisis? La afirmación de Foucault se potencia si tomamos en cuenta sus efectos. Mauricio Luis Mizrahi, doctor en Derecho y juez, escribió un libro titulado Homosexualidad y Transexualismo para fundamentar su negativa a las operaciones de reasignación de sexo y cambio de DNI. Allí, para fundamentar su decisión, utiliza el libro de Catherine Millot y otro de Marcel Seckman llamado El transexualismo. Ante esta situación y en tanto practicante de psicoanálisis, me pregunto, ¿qué hacer? ¿Habrá que abandonar el psicoanálisis? Si en sus momentos iniciales tuvo un potencial subversivo que a medida que se institucionalizó perdió y que luego Lacan recuperó para que se perdiera nuevamente, en este momento la tarea es la misma, aunque el procedimiento deba ser otro. Recuperar el psicoanálisis implica un movimiento despsicopatologizante que lo sacuda del discurso normatizador y le permita abrirse a la palabra de ese otro que lo interpela, escuchar al otro, que en definitiva es de lo que se trata un análisis, escuchar al otro deponiendo todo saber, escuchar al otro e inventar el psicoanálisis cada vez. Si desde los inicios el psicoanálisis se orientó por la sexualidad, es ahí, y no en la moral al servicio de la dominación, donde debe reencontrar su cauce. Muchas gracias. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. Esta ponencia es la presentación de un trabajo final integrador realizada por la entonces alumna Micaela Retamar, hoy licenciada en Psicología, que se desarrolló en el marco del proyecto de investigación titulado Una nueva comunidad epistémica en el psicoanálisis, Pichon-Rivière, Langer, Blecher, Mazzotta, entre 1955 y 1966, relectura desde una epistemología del sur. Este proyecto fue subsidiado entre los años 2018 y 2019 por la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba. El trabajo se titula Análisis epistémico del psicoanálisis de Mary Langer, relectura desde una epistemología del sur. Le dejo entonces la palabra a Micaela para el desarrollo del tema. Bueno, muchas gracias, Germán, por tu presentación. Voy a continuar entonces a desarrollar el artículo que se titula, como bien decía Germán, Análisis epistémico del psicoanálisis de Mary Langer, relectura desde una epistemología del sur. Bueno, en primer lugar, teniendo en cuenta la construcción del saber de la obra de Mary Langer,
se pueden distinguir dos grandes periodos temporales, en los cuales nuestra hipótesis inicial fue la existencia de un quiebre epistémico entre estos dos periodos. Por otro lado, para la relectura se utiliza como marco teórico la propuesta teórica de Boaventura de Sousa Santos para poder explicitar este periodo de quiebre o este punto de inflexión que denominamos quiebre epistémico. En este sentido, este quiebre epistémico puede ser explicitado a raíz de las epistemologías del sur, como bien decía, puntualmente desde la sociología de las emergencias. En este sentido, dicho análisis concluye en la conformación de un psicoanálisis renovado, es decir, existe a partir del quiebre epistémico en la obra de Mary Langer una regeneración, una resignificación en su obra. Bueno, debido al análisis que hemos desarrollado, se han delimitado 3 categorías de análisis. Ellas son mujer, psicoanálisis y política. Cada categoría responde a una dimensión. A la categoría mujer le corresponde la dimensión subjetiva, a la categoría psicoanálisis le corresponde la dimensión profesional y a la categoría política le corresponde la dimensión ideológica. En este sentido, estas categorías se replican en ambos periodos temporales para poder contrastar y vislumbrar aquel quiebre epistémico. Bueno, en un primer momento, este periodo temporal seleccionado consta con diversos atravesamientos y cuestiones contextuales que hacen diferente al segundo, respecto del segundo. Bueno, entonces, en este primer momento, que abarca desde 1951 a 1970, básicamente podemos vislumbrar a una Mary Langer dentro de su propuesta psicoanalista plenamente institucional. Es decir, a raíz del análisis de las 3 dimensiones se puede notar que existe una exacerbación de la dimensión y o de la categoría profesional. En este sentido, se pueden enumerar en términos de tantos diversos aspectos o elementos que remiten a lo ausente. En esta situación voy a citar un señalamiento de Renaud, que lo dice en un encuentro de psiquiatría, y dice así: Mary Langer silenció por casi 30 años su historia política como militante. La condición vuelve a clausurarse con la abolición del otro polo del conflicto. Si bien en Viena deja el psicoanálisis por la militancia de la República Española, en Argentina deja silenciado su ser político por el psicoanálisis. Renaud, 2010, página 449. Bien, estas citas básicamente se las acerco para poder ejemplificar lo que sería la censura de su ser mujer, por un lado, de su ser político, por otro, y de su ser en cuanto a complejidad de la subjetividad. En este sentido me parecía que era una de las citas que mejor daba a entender esto que quiero transmitir, que es que en este primer momento Mary Langer se encuentra posicionada y concentrada en la construcción no solo de un saber psicoanalítico, sino también de una imagen profesional. Es decir, ella en estos años, en este primer momento, está concentrada en consolidar no solo la imagen profesional de sí misma, sino también la imagen y la cuestión profesional de la APA. A grandes rasgos repaso algunos datos que resultan esclarecedores para poder entender la complejidad y el atravesamiento de esta primera etapa. Mary Langer se recibe de médica en 1935 y arriba a la Argentina en 1942. Año en donde participa como miembro fundadora de APA, actualmente vigente. Para entonces,
si bien forma parte como miembro y como fundadora de APA, no está validada, es decir, no cuenta con la validación de su título, ¿sí? Validación que recién en 1959 se le va a otorgar. Esto claramente ha sido un gran condicionante a nivel profesional, académico y por lo tanto en cuanto al pronunciamiento de su ser político. Entonces, podríamos sospechar de que varios elementos están ausentes, o bien, como dice Santos, son producidos como ausentes. Obviamente que estos datos que estoy nombrando fueron conseguidos a raíz de otras investigaciones, más lecturas, y no están plenamente en sus años productivos dentro de este primer momento. Los datos que estoy enumerando aparecen recién en escritos de ella misma o de otros colegas, posterior a 1970, tiempo histórico al cual ya voy a llegar. Entonces, volviendo a este primer momento, se podría decir que se caracteriza por elementos o aspectos ausentes, que no solo tienen que ver con la cancelación de su ser mujer, de la parte subjetiva, de la parte profesional y de la parte política, sino también que hace a exacerbar una sola faceta, que en este momento histórico se remite a la primacía del método individual del psicoanálisis. En ese sentido es que refuerza la psicoanalista. Bien, por otro lado entonces nos acercamos a otra cita de Renovel que básicamente también nos acerca al momento de quiebre. Y este momento lo describe así. Es en el prólogo de Cuestionamos de 1971, donde hace pública su posición de marxista y psicoanalista. Y en Psicoanálisis y o Revolución Social de 1971 cuenta su historia. El psicoanálisis ocupó todo su quehacer. Su militancia política ofreció un desplazamiento hacia la militancia institucional analítica. Renovel, 2010, página 449. Como verán, retomo la misma autora para poder dar cuenta de que son verbalizaciones que la propia Mary Langer, por estas cuestiones de la propia censura, no ha podido manifestar en este momento histórico. Como lo vamos a ver de manera contrastante, que luego sí lo puede manifestar. Para entonces, podríamos sintetizar este primer momento como el ocultamiento de muchas partes, de muchos aspectos, es decir, hay muchas ausencias en términos de Santos. Se denuncian varias cuestiones que hacen a una cuestión ausente. Es recién en 1971, con el documento Cuestionamos, que consta de 2 tomos, que manifiesta el porqué y el para qué de la ruptura con APA. En ese sentido, hemos tomado como punto de inflexión aquel año y como ejemplo de eso aquel documento. Si bien en 1958, 1959, 1960 comienza a incursionar Langer con otros colegas otros escenarios posibles de abordaje, de aplicación y de reflexión del psicoanálisis, no es oficial hasta 1971. En ese sentido, se puede pensar de que se origina a partir de 1971 otro segundo momento. Es allí donde seleccionamos este segundo periodo, que abarca de 1971 a 1987. Este segundo momento, entonces, se caracteriza por la continuidad de ese quiebre. Habíamos dicho que en 1971 se pronuncian, no solo en contra, sino en distancia de la APA, y empiezan a denunciar, empiezan a poder manifestar todas aquellas razones y motivos por los cuales ya no se sienten pertenecientes a esta asociación.
Una de ellas, la más contundente, es la gran denuncia de la neutralidad política o ideológica. Es por eso de que se lo analiza en la dimensión ideológica o política como análoga. En este sentido, no solo que entrelaza el psicoanálisis con la política, sino que refuerza el compromiso del psicoanálisis como instrumento de la salud mental en función y en relación a un compromiso político teniendo en cuenta las demandas de la población. Sí. Ya, me queda poco tiempo. Continúo entonces. Voy a citar un fragmento para ejemplificar este segundo momento histórico. Mary Langer, en Psicoanálisis y Revolución Social, dice lo siguiente: para que nuestra ciencia sobreviva a la nueva sociedad que se avecina y para que pueda complementarse con su conocimiento psicológico creado en otro nivel, esta vez no renunciaremos ni al marxismo ni al psicoanálisis. Mary Langer, 1971, página 12. Es decir, en este momento histórico, para resumir, tanto lo profesional como lo político y lo subjetivo se encarnan como pilares fundamentales para la renovación de este psicoanálisis que al principio comentaba. Y tiene que ver con la emergencia de muchos elementos. En el plano subjetivo vamos a ver de que no solo reivindica su ser mujer, sus vivencias y su forma de crear conocimiento desde su posición de mujer, judía, casada, viuda, luego, sino que también puede proyectar su ser mujer a una crítica profunda al sistema sociocultural político capitalista en el cual está inserta, no solo ella como subjetividad, sino también la ciencia en donde ella se manifiesta y donde esa ciencia, psicoanálisis, se proyecta en el mundo. Es decir, logra hacer, en términos de Santos, una ecología de saberes. Por otro lado, en el plano psicoanálisis y en el plano político, logra crear un vínculo, logra crear un lazo que afirme no solo lo ético, que le corresponde estrictamente a lo profesional, sino también a lo político, que tiene que ver con el involucramiento de un otro, de una sociedad y de las demandas puntuales según el tiempo. En este sentido, bueno, ¿qué fue entonces este quiebre? Este quiebre tuvo que ver con un desafío, con una emergencia de un saber hacer que en ese momento provocó no solo grandes controversias, sino también un rumbo distinto. Bien, y por último, para finalizar, me gustaría destacar que Mary Langer no solo ha podido integrar estas adversidades, estas vicisitudes del movimiento psicoanalítico argentino, sino también de su propia subjetividad y de la propia constitución histórica en la cual le tocó vivir. Esa gran ecología de saberes que podríamos decir que logró hacer, se plasma y sigue siendo una propuesta vigente hasta el día de hoy. Creo que es importantísimo poder retomar y reivindicar estos aportes para poder traducir y poder descifrar los desafíos que estos tiempos nos imponen. Muchas gracias, espero que les haya gustado. Muchas gracias por la invitación, gracias Germán. Bueno, estoy abierta y los escucho para poder interactuar. Muchas gracias. Hola a todos y a todas. Supongo que ya me habrán presentado. Soy Germán Arroyo, estudio filosofía, estoy haciendo mi tesis de grado. Con suerte, para el año que viene ya va a estar terminada. El tema que
quiero proponerles en esta ocasión está estrechamente vinculado con esto. Yo formo parte del grupo de investigación, aunque no administrativamente, porque este año no abrieron las convocatorias, pero sí participo del grupo de investigación de filosofía y psicoanálisis, dirigido por Natalia Lori y Juan Conforte y por otros egresados y profesionales. Y es en el marco de este grupo que comencé a estudiar y a intentar desarrollar algo respecto al vínculo entre filosofía y psicoanálisis, específicamente de la influencia de Hegel en el pensamiento psicoanalítico lacaniano. Y en esta ocasión voy a mostrar, o de algún modo desarrollar algunas puntualizaciones, no todas, de las que desarrollé en el trabajo que presenté en el Congreso, porque son 15 páginas y no tenemos mucho tiempo. Lo que me gustaría aclarar antes que nada es que soy consciente de las grandes distancias, de la disparidad de fines y de medios entre psicoanálisis y filosofía, pero bueno, más allá de las citas explícitas de Lacan a Hegel, hay una afinidad discursiva en muchos momentos de la teoría lacaniana y sobre todo respecto de este tema que me interesa a mí, que es el surgimiento del sujeto en su vínculo con el otro, con lo otro, y la función del deseo en esta dialéctica sujeto-otro. No voy a poder detenerme mucho en los detalles, pero creo que quizá esto también sea algo positivo para mostrar el vínculo. Por ahí, si uno va bien al detalle, puede que no tengan absolutamente nada que ver, pero bueno, si uno ve medio abuelo de pájaro, el pensamiento de ambos autores, se encuentran algunas afinidades, ¿no? Respecto al sujeto, ¿qué voy a decir sobre Lacan? Bueno, estas seguramente son cosas que ya saben. El sujeto no es el sujeto de la filosofía anterior, no es el sujeto de la filosofía anterior a Hegel, podríamos decir, porque digamos, una de las ideas es que a partir de Hegel comienza esta peripecia de un sujeto extraño a sí mismo, ¿no? Que necesita extrañarse para constituirse. No es un sujeto cartesiano, aunque Lacan diga que el sujeto freudiano se monta sobre el sujeto cartesiano, sobre el sujeto de la ciencia, ¿no? Que es necesario que haya surgido ese sujeto cartesiano para el pensamiento de Freud, ¿no? El pensamiento revolucionario de Freud. Es un sujeto que está atravesado por un desconocimiento fundamental debido a su dependencia del inconsciente, ¿no? Debido a que depende de algo que es preontológico según Lacan, pero que aparece, que está caracterizado por la discontinuidad, por el corte, y que aparece en el discurso, aparece, bueno, todos lo saben, en los chistes, en los sueños, ¿no? Y que puede identificarse de ese modo, ¿no? Este sujeto tiene como, de algún modo, característica fundamental el hecho de que no es autodeterminado, ni siquiera en aquello que parece más propio, que es el lenguaje, ¿no? Sobre todo en el lenguaje. Lacan dirá que el inconsciente es el discurso del otro, y aquí ya encontramos esa necesidad de explicitar esa relación con el otro. ¿Por qué el inconsciente es el discurso del otro? Porque si el inconsciente es una cadena de significantes que determina al sujeto, y si esa cadena de significantes se encuentra en el campo del otro, es el sujeto el que surge o se constituye en ese campo, ¿no? Por eso es tan importante el vínculo con el otro, ¿no?
es algo que no puede recuperar el sujeto, no lo puede recuperar de una manera prístina, por ejemplo, en eso que podríamos llamar volver consciente lo inconsciente, porque, porque hay un desfasaje entre el significante y el significado que, bueno, sabemos que es de algún modo arbitrario, por decirlo así, ¿no? Ahora bien, en el vínculo con el sujeto y el otro hay un otro que es el primer gran otro, que es la madre, esto lo saben, es Lacan. El otro es el padre, con quien se identificará en la salida o en el cierre del complejo de Edipo, la identificación del niño, esto, digamos, teniendo en cuenta el niño varón que se identifica con el padre, ¿no? Con aquel del mismo sexo. Es algo básico, digamos, no voy a hacer un desarrollo sobre los distintos tipos de Edipo, ¿no? Solo quería mostrar esto de que el otro, ¿quién es ese otro, no? Que en términos, digamos, reales, aunque la palabra real ya es problemática, pero digamos, en términos de lo que se puede experienciar, ¿no? Está en la dialéctica que se constituye en el complejo de Edipo. El deseo surge en esta etapa, ¿no? Ese deseo que es el diferencial entre la necesidad y la demanda, aquello que de la necesidad no puede traducirse, ¿no? En la demanda. Y es un deseo de un objeto perdido, que está atravesado por una pérdida y que no puede recuperarse. Y es un deseo que se va a reproducir en objetos que no son el objeto final de ese deseo, sino que son objetos parciales. Mejor de parciales no, porque el objeto parcial pertenece a la etapa preedípica, ¿no? Que es el hecho de, bueno, el seno materno, entonces, sino objetos, digamos, no parciales, sino contingentes, ¿no? Que no son el objeto final, sino que son sustitución. Ahora bien, Hegel, para ya empezar a pasar la discusión, Hegel también considera que el deseo está atravesado por una serie de desconocimientos. ¿Por qué? Por la identificación errónea del sujeto del absoluto en cada etapa. Por ejemplo, en la etapa de la certeza sensible, Hegel considera, digamos, Hegel explica que para el sujeto, para esta conciencia, que no es todavía tu conciencia, el objeto de la certeza sensible es el objeto perfecto, es el objeto, y es el conocimiento más verdadero que hay, lo cual para Hegel es falso, ¿no? Para Hegel se trata de un conocimiento, el más abstracto de los conocimientos, el conocimiento de la certeza sensible. Entonces, ya hay acá digamos, un punto en el que se puede hacer dialogar a Hegel y Lacan. Judith Butler dice que Lacan se equivoca al decir que el sujeto hegeliano sabe desde el principio lo que quiere. Porque Lacan dice, en su versión del sujeto dialéctica del deseo, que para Hegel la astucia de la razón consiste en que el sujeto sabe desde el principio lo que quiere. Y hasta el final, ¿no? Judith Butler señala este error y dice, Lacan no tiene en cuenta las peripecias del sujeto hegeliano, de ese viaje que emprende, y sus identificaciones erróneas del absoluto, de la certeza sensible, el hecho de que el amo identifica en el esclavo, por ejemplo, estoy viendo por supuesto muchas cosas, pero bueno, no tenemos mucho tiempo, el amo identifica en el esclavo aquella autoconciencia que lo va a reconocer y va a hacer que él sea, digamos, la autoconciencia perfecta, la autoconciencia reconocida, pero es un error, porque el esclavo justamente es alguien que no tiene una independencia, que es la independencia que necesita la autoconciencia para ser realmente reconocida, ¿no? La misma subyugación del esclavo hace que esa autoconciencia, que está anclada al ser, que está anclada a la vida, que eligió la libertad que eligió la vida por sobre la libertad, no es el objeto idóneo para que una autoconciencia pueda constituirse como tal, ¿no?
Ya hay acá, digamos, entonces un vínculo que Lacan mismo pensó que había trazado una ruptura, que había dicho, bueno, el sujeto del psicoanálisis, a diferencia del sujeto hegeliano, no sabe lo que quiere, porque lo que quiere es algo que está perdido, que se ha perdido para siempre, es la pérdida de una pérdida. Y sin embargo hay una afinidad que va más allá de lo que Lacan puede llegar a advertir, que es el hecho de que el sujeto hegeliano tampoco sabe lo que quiere, ¿no? Ahora bien, sí hay una ruptura. ¿En dónde? En la finalidad de ese deseo. Porque si bien el sujeto hegeliano no sabe lo que quiere, o de algún modo identifica erróneamente los objetos, el fin de ese deseo, o el fin del sujeto viajero, es el saber absoluto, la vuelta a sí mismo del espíritu, ¿no? Es la vuelta a sí mismo de una alienación. Es una vuelta perfecta. Y Lacan considera que es posible. Y acá está la diferencia perdón, Hegel considera que es posible. Y acá está la diferencia con Lacan. Porque Lacan dice, no es posible una vuelta de la alienación que cierre la ansia o la herida abierta en el seno del sujeto, que sea una vuelta perfecta, ¿no? Esto está digamos, en la parte en la que Lacan trata las dos operaciones de alienación y de separación, ¿no? Lacan cree que en la separación se opera, digamos, una salida de esa alienación que no permite una sutura completa de esa ruptura o de esa llanza, ¿no? Lo que dice Lacan es que hay una relación asimétrica, hay una relación circular entre el sujeto y el otro, pero es asimétrica. Se superponen dos faltas, ¿no? La falta del sujeto y la falta en el otro, que es lo que permite advertir al niño, pongamos por caso, el deseo del otro, pero que es un deseo que se advierte en los errores o en la vacilación del discurso del otro, a la cual el niño le opone su propia falta, que es su desaparición, ¿no? Este es uno de los vínculos posibles, ¿no? El hecho del conocimiento o el desconocimiento, ¿no? Que más allá de las asimetrías entre Lacan y Hegel, conserva cierta afinidad el discurso lacaniano y el discurso hegeliano. Estoy buscando acá la parte de la alienación. Bueno, el vínculo es el modo en el que utiliza Lacan a Hegel para explicar la operación de la alienación, que es la de esa opción o esa, digamos, esa separación entre dos conjuntos que se unen, ¿no? Que es el campo del sujeto y el campo del otro, y de la elección. El campo del sujeto y el campo del ser. Si el sujeto elige permanecer en el ser, pierde, digamos, cae en el sinsentido, ¿no? Y si elige el sentido, que es el campo del otro, queda cercenado por esa parte del sinsentido que es el inconsciente, ¿no? Hace la comparación con la dialéctica del amo y el esclavo. El esclavo elige la vida por sobre la libertad. ¿Por qué? Porque si elige la libertad, pierde también la vida. El hecho es qué es lo que queremos conservar, si es que queremos, porque lo otro de todos modos se va a perder. El otro punto sobre el que quisiera trazar una comparación o una línea de continuidad, aclarar ya las grandes diferencias de ese conocimiento fundamental que no puede recuperarse nunca en el psicoanálisis, ¿no? Para el sujeto nunca va a haber una vuelta a sí mismo completa, como sí lo habrá en la fenomenología del espíritu al final, con el saber absoluto. Es el hecho del estadio del espejo y su relación con la formación de la autoconciencia previa a su encuentro con la otra autoconciencia. Es
de esa certeza sensible y esa autoconciencia. ¿Por qué? Bueno, como ustedes saben, en el estadio del espejo el niño encuentra de una manera completa una figura que no puede realizar por sí mismo, que es una percepción fragmentada. Y en el estadio del espejo el niño encuentra una identificación imaginaria que va a ser el comienzo de sus otras identificaciones, ¿no? Será algo que trazará o de algún modo asignará sus relaciones con los otros yoes en el futuro, pero que encuentra en esa etapa de algún modo la articulación primigenia de aquello que llamamos el yo, ¿no? Que se va a conservar en el futuro, pero que es previa a su relación dialéctica y mediatizada por el lenguaje con otros sujetos, previa a su formación como sujeto. Yo veo en esta etapa del estadio del espejo, que resumí demasiado, la misma relación que hay entre el sujeto previo a su encuentro con el otro, que es esa parte que está entre el final del capítulo de la conciencia y el comienzo del capítulo sobre la autoconciencia, que es esa parte donde el sujeto ya se da cuenta de que necesita de la mediación del otro para el conocimiento de sí mismo, pero que no está mediatizado por un vínculo con otra autoconciencia y que, sin embargo, se conserva en el futuro. Del mismo modo que la identificación del niño con esa imagen en el espejo se conservará en sus futuras relaciones con otros yoes, con otros sujetos, a partir del lenguaje, en Hegel hay un vínculo de el sujeto previo a su conocimiento de sí mismo, a partir del reconocimiento por el otro, hay ya una suerte de identificación. Jean Hippolyte dice, el mundo actúa como el espejo del sujeto, la naturaleza actúa como el espejo del sujeto. Y me parece que ahí pueden hallarse ciertos puntos de contacto, que bueno, esos son los dos puntos que yo intenté trazar. No explicité todo, pero bueno, si tienen algunas preguntas, podemos desarrollarlo en esa instancia. Ya pasaron más de 15 minutos, pero bueno, no creo que haya podido hacerlo más resumido esto. Les agradezco a todos su atención, a todos y a toda su atención. Hola, mi trabajo lo he titulado Ciberanálisis, entre signos de interrogación. La pandemia que estamos cursando impulsó a muchos analistas a continuar su actividad clínica en un rápido paso del consultorio presencial al virtual. Este trabajo, escrito desde mi experiencia al respecto, nos propone abrir los interrogantes para pensar la viabilidad de esta nueva modalidad práctica, pero además tomar distancia respecto de otros trabajos publicados sobre el tema. En la tarde del jueves 19 de marzo de este año cerré la puerta del consultorio con los rumores de un anuncio presidencial de una cuarentena obligatoria, de la cual poco sabía, pero suponía que tendría un tiempo acotado. Ante la inminencia de lo desconocido, algunos pacientes propusieron seguir por Zoom, mientras que otros más reacios deslizaron un "nos vemos cuando esto aclare". El tiempo comenzó a pasar reproduciéndose quincenalmente el anuncio presidencial de la continuidad de la cuarentena y la necesidad de mantener los cuerpos encerrados como una única forma de enfrentar la letalidad de un virus desconocido. La repetición de estar frente a la pantalla para continuar atendiendo, permítanme escribirlo entre comillas, planteada en un principio como excepcional, se transformó en lo cotidiano, y a medida que avanzaba el confinamiento, no quedaron dudas de que momentáneamente esta sería la práctica posible. A esto debemos sumar el pedido de vernos de aquellos que habían tomado distancia inicial respecto de la práctica virtual. Si bien el analista está atravesado por todas las vicisitudes de la polis, económicas, sociales, culturales, no me parece pertinente justificar esta nueva forma de trabajo con un rápido "hay que adaptarse a los tiempos", que en sus diferentes versiones se justifican hasta con citas de Lacan, y desde donde se promueve una generalización simplista
que dejaría por fuera lo propio de esta práctica, que considero merece ser interpelada. Desde 2 preguntas intentaré ver si es posible el ciberanálisis. La primera, ¿qué es el psicoanálisis? Y la segunda, ¿qué hace clínicamente? Para el primer interrogante, digamos que el psicoanálisis no es una acumulación de conceptos teóricos donde la práctica quedaría relegada a una verificación de hipótesis. Es desde la práctica desde donde se construyen los conceptos fundamentales. Etimológicamente, la palabra práctica tiene su raíz en prácticos, que refiere a activo, que obra, y de ahí pasó a trato con la gente y conversación, donde una variante sería plática. Así, practicar sería tratar, frecuentar, hablar. Podemos concluir que el psicoanálisis es una plática, o si se quiere mejor, la práctica de la plática. Un tratar frecuentando a alguien de discurrir acerca del orden de verdad que a cada quien constituye. Pero esa verdad solo puede decirse en los desfiladeros del lenguaje, a medias y como ficción, ya que es condición del lenguaje la ausencia de un metalenguaje que pueda nombrar a lo verdadero de lo verdadero, conformando un sistema cerrado. Déficit estructural de lo simbólico. Hay algo que no logra ser incorporado por más que insista, y es lo real. Debe quedar claro que cuando decimos real no se trata de ningún fenómeno objetivable, sino de un imposible lógico que es producto de lo simbólico, que no logra absorberlo y escapa a su dominio. Me refiero a un real que no está fuera del sistema significante, sino denunciando su insuficiencia y que solo será abordado en y por la experiencia psicoanalítica. En respuesta a esta primera pregunta, entonces, diremos que el psicoanálisis es la práctica de la plática de lo real. Me parece importante retomar esta cuestión para reflexionar sobre la praxis en estos momentos. Se habla de la pandemia como un hecho de lo real, pero no es ese real el que le interesa al psicoanálisis. Su atención estará puesta en cómo subjetivamente cada hablante se ubica ante esta situación. Nos tocó a nuestros abuelos la guerra, me dijo un colega al abordar la suspensión de una actividad que teníamos programada para realizar al poco tiempo de iniciarse la cuarentena. Lo inefable de esta situación, para lo cual no hay un discurso científico y político orientador, nos muestra cómo se ha fragmentado la imagen y el relato de la escena que sostenía al mundo. Así, nuestra posición subjetiva, valores, creencias y la cultura que habitamos han entrado en crisis, pues no tenemos respuestas para hacer frente a la situación donde la pandemia nos ha dejado. La falta de un otro, con mayúsculas, garante, se ha hecho nuevamente presente, actualizando las preguntas fundamentales de la constitución del sujeto. ¿Qué me quiere? ¿Cómo me quiere el otro? De tal manera que la situación que atravesamos no es más que la presentación de un viejo problema con un ropaje novedoso, y no hará falta cambiar la teoría para hacer frente a la situación en que estamos, ya que vérselas con la inconsistencia del otro, con mayúscula, es lo que el análisis ofrece a cada analizante. Para la segunda pregunta, ¿qué clínica? Voy a usar una afirmación de Lacan que dice que la clínica es aquello que se dice en un psicoanálisis respondiendo a la regla fundamental de la asociación libre. Uno habla, dice cualquier cosa, pero a poco de andar aparecen los lapsus, los chistes, los sueños, el mito personal al que responde y que serán partícipes privilegiados del discurso, ya que en ellos cobran cuerpo las figuras del deseo, en donde se pone de manifiesto que uno no es quien habla, sino que es hablado por significantes que insisten. Lacan juega con la homofonía en francés, decir al viento, decir en el diván, trayendo a colación la imagen del diván,
que si bien no es indispensable para la práctica del psicoanálisis, justificamos su uso en la exclusión de situaciones de control y tensión que se ponen en juego cuando una persona está frente a un semejante. El uso del diván permite reducir la interferencia de lo imaginario, reduciendo y haciendo que la atención de ambos, analistas y analizante, no se centre en miradas, el decir o el diálogo, y sirve para realzar la presencia del otro, con mayúsculas. Desde este punto de vista, el ciberanálisis facilitaría dejar de lado toda tensión imaginaria, poniendo en juego una especie de diván virtual. Los pacientes cuyos análisis cursaban desde el diván prefirieron hacerlo solo con una llamada telefónica, mientras aquellos que se despidieron con un "hablaremos cuando esto se acabe" pidieron reiniciar sus sesiones con el funcionamiento de la cámara, haciendo lugar a su necesidad de la presencia, virtual en este caso, del cuerpo del analista. Es imposible establecer un parámetro. Cada análisis es único, debiendo considerarse además el momento en que se encuentra. Ahora bien, pregunto, ¿es posible una clínica sin cuerpo presente? Si la existencia de aislamiento es al cuerpo biológico, ¿se podrá sostener entonces que el encierro no implica la ausencia de discurso, de lazo social? Pero no puede dejar de considerarse que todo análisis se despliega en una erótica donde la presencia y la ausencia de los cuerpos de analizante y analista son fundamentales. El cuerpo ahí hace presente un espacio donde lo dicho no queda reducido a un bla bla significante que simplificaría la experiencia a una comunicación con un telemarketer. Pues como dijimos al principio, es en apoyaturas de las marcas significantes que se permite la aparición de rastros de lo real. Una noche de pandemia, inicié una charla virtual con un viejo amigo. Las palabras fueron fluyendo y trayendo confesiones. Lo dicho debía ser acompañado con un brindis, y decidimos ir a la bodega de cada uno y abrir el mejor vino que tuviéramos a mano en ese momento. El ritual se completó con el brindis online y al terminar coincidimos, estuvo bueno, pero cuánto mejor hubiera sido si no hubiéramos tenido la distancia virtual, ya que pese a nuestros esfuerzos, algo había quedado afuera. El cuerpo, regulado por la lógica virtual, altera el vínculo entre los tres registros de la experiencia. La relación entre lo simbólico y lo real se ve alterada, pues se fragmenta el cuerpo jerarquizando solamente dos objetos A, la mirada y la voz, de los otros posibles reconocidos por el psicoanálisis. También esta relación se mostrará alterada en los efectos de fading, inflexiones de la voz producidas por fallas en la conectividad o presencia de silencios donde se debe discriminar si corresponden al decir o a una falla del servicio. También entre lo imaginario y lo real ocurren modificaciones, pues el intercambio virtual reduce la bidimensionalidad reducen a una bidimensionalidad la tridimensionalidad del cuerpo, cuestión que podemos comprobar cuando la imagen se congela. A pesar de la fuerza argumental, no creo que sea la presencia del cuerpo lo que defina la suerte del ciberanálisis, sino la consideración del espacio donde se dice. Me permito concluir con una experiencia personal. Una fría mañana de lunes olvidé en mi casa la llave del consultorio. Al advertir la situación en la puerta del edificio donde trabajo, quedé confundido. Miré el reloj pidiéndole alguna chance para volver a casa a solucionar el problema, pero no había posibilidad. Así que mediante un llamado telefónico pedí que me las enviaran con un taxi, pero tardarían en llegar. Quien no llegó fuera de tiempo fue la persona citada en primer turno y con sorpresa, al enterarse de la situación, ofreció su colaboración con un "puedo volver en otro momento", a lo que me sorprendí diciendo "podría ser, pero mientras esperamos te puedo escuchar".
Y la situación cambió. Asombrados ambos, advertí que mi intervención había generado un lugar donde no era el frío de la mañana invernal en la calle lo que nos rodeaba. Las llaves llegaron y entrar al consultorio fue un hecho más de esa sesión que había comenzado tiempo antes. Podía haber aceptado la ayuda ofrecida y haber suspendido la sesión, pero algo hizo que no fuera así. La condición para un análisis no reside en un lugar físico. En este contexto yo agregaría ni físico ni virtual. Es el acto del analista el que hace posible con su deseo ese espacio, insisto, online hoy. Es el deseo del analista puesto a jugar ahí el que participa del concepto de inconsciente produciéndolo. Para terminar, si algo está presente en la enseñanza de Jacques Lacan fue la intención de llamar a escena al modelo de analista post-freudiano que había hecho mutis de la clínica, refugiado en el marco burocrático del encuadre como condición de su quehacer. Oponía la ausencia de manuales, libretos, modos de preestablecidos y desplazaba la libertad de la práctica sobre la responsabilidad ética del analista. Es innegable que el análisis por medios electrónicos introduce una erótica nueva que implica una reconfiguración del dispositivo. Decir que no al ciberanálisis por esta reconfiguración es correrse de la responsabilidad ética del analista. Tampoco me parece posible, parafraseando a Freud, hacer un manual de consejos al joven analista a la hora de iniciar el ciberanálisis, porque no lo hay. Cada análisis será único. Solo diremos que le corresponde a cada practicante decidir si acepta esta lógica. Lo que no podrá es obviar estas cuestiones entendiendo que un análisis solo cursa en tanto estén dadas las condiciones para que con su acto el analista aloje al analizante y se produzca como tal. Consideraciones sobre la repetición a la altura del seminario 17, el reverso del psicoanálisis. Los paradigmas del goce es una lectura realizada por Miller en la experiencia de lo real en la cura psicoanalítica sobre la enseñanza impartida por Jacques Lacan. Toma puntualmente el concepto de goce a lo largo del recorrido de sus seminarios y a los fines de analizarlo lo separa en 6 paradigmas. Estos no representan una ruptura conceptual entre uno y otro, sino un avance. Algo se añade en cada uno y a posteriori puede situar 6 paradigmas. 1. El goce imaginario. 2. La significantización del goce. 3. El goce imposible. 4. Goce fragmentado, goce normal. 5. El goce discursivo. Y 6. La no relación sexual. Se tomará el paradigma número 5 como eje para desarrollar la problemática a plantear a partir de la lectura del seminario 17 de Jacques Lacan, el reverso del psicoanálisis. Este paradigma es descrito por Miller como el del goce discursivo. En el siguiente trabajo se desarrollará este concepto y se abordará la definición de goce toxicómano, diferenciando uno de otro, teniendo como eje las preguntas que se presentan a partir de la práctica en un centro para personas con consumo problemático de sustancias. A la altura del seminario 17 de Lacan, el autor destaca el concepto de rasgo unario como punto de inicio que da lugar a un saber, pero no cualquier saber, sino a uno que vehiculiza el goce. Lacan lo enuncia como saber medio de goce. Podemos inferir que por esta articulación teórica se denomina el paradigma número 5 el del goce discursivo. El goce se plantea allí en la articulación significante misma, pero al mismo tiempo existe en este saber una entropía, un lugar de pérdida, y es allí, en el lugar de esta pérdida, que introduce la repetición, donde surge la función del objeto perdido, el objeto A. El trabajo en un centro dedicado al tratamiento de adicciones presenta al practicante la pregunta acerca del goce toxicómano, concepto estudiado por el Departamento de Toxicomanías y Alcoholismo del CIEC, Centro de Investigación y Estudios Clínicos. ¿Por qué se presentaría el goce toxicómano y no otro en estos sujetos? ¿Qué lo determina? ¿Qué lo origina?
Para elaborar una respuesta a estas preguntas podemos tomar uno de los conceptos más importantes a destacar en el paradigma 5, el del goce discursivo, el concepto de repetición. Para desarrollar este concepto, Lacan estudia el trabajo previo realizado por Freud, pero principalmente teniendo en cuenta el momento en el que escribe el texto llamado Más allá del principio de placer, ya que es allí donde se produce un cambio en el binario pulsional, pulsiones de vida, pulsiones de muerte, cambio que le permitirá, a partir de situar la función de repetición, elaborar el concepto de goce. Extraigo esta cita del seminario 17 de Lacan para orientar el trabajo de investigación. Dice, cito, lo que precisa de la repetición es el goce, término que le corresponde en propiedad. En la medida que hay búsqueda de goce en tanto repetición, se produce lo que está en juego en ese paso, ese salto freudiano, lo que nos interesa como repetición y que se inscribe por una dialéctica del goce, es propiamente lo que va contra la vida. Si Freud se ve, de algún modo, obligado por la misma estructura del discurso a articular el instinto de muerte, es en relación con la repetición. Fin de la cita. Es en ese punto de la repetición donde se puede introducir la problemática del consumo de sustancias o el toxicómano, nombrado así por los estudios realizados por el Departamento de Toxicomanía y Alcoholismo dentro de la Escuela de Orientación Psicoanalítica Lacaniana. La repetición parece dar cuenta de aquello que se nombra como goce toxicómano, goce que podría provocar el repetir una y otra vez el consumo de sustancias. Existen distancias entre el concepto de repetición asociado al goce toxicómano y el mismo en relación al goce discursivo que se desarrolla en este paradigma. Son estas distinciones las que se abordarán en el presente trabajo de investigación. Objetivos. Desarrollar el concepto de repetición a la altura del seminario 17, el reverso del psicoanálisis de Lacan y su relación con el goce. Analizar el paradigma número 5, el goce discursivo, de la experiencia de lo real en la cura psicoanalítica de Miller y determinar si puede relacionarse con el goce toxicómano. Establecer posibles relaciones entre goce discursivo y goce toxicómano. Metodología. Este trabajo pretende ser una investigación cualitativa cuya metodología es la revisión bibliográfica. En el desarrollo se tomará como corpus de investigación el seminario 17, el reverso del psicoanálisis de Jacques Lacan, como también se hace referencia a los seminarios número 18, de un discurso que no fuera del semblante, el seminario 19, o peor, y el seminario 20, aún todos de Lacan. Se considera que allí podrían hallarse claves de lectura que hagan factible responder a las preguntas formuladas en la introducción, surgidas en el marco de una práctica en un centro de atención para personas con consumo problemático de sustancias, que también da lugar a interrogantes acerca de los conceptos de psicoanálisis, de orientación lacaniano, que se desarrollarán. La investigación en psicoanálisis se orienta por preguntas que pueden favorecer la continuidad del trabajo de investigación sin darle un cierre final. Sin embargo, es posible orientarse por el objetivo de formalizar conceptos de psicoanálisis que permitan pensar la práctica en los abordajes de sujetos con consumo problemático de sustancias. Contribuciones. Repetición y goce. Freud elucida en un primer tiempo de la teoría psicoanalítica una homeostasis del aparato psíquico que traería placer al sujeto. Pero sucede que esta homeostasis está permanentemente modificándose, no se sostiene. Sigmund Freud elabora cambios en su teoría a partir de su clínica, dando lugar a la tesis de un más allá del principio de placer, al que tendería el sujeto a partir de lo que se nombrará como pulsión de muerte, en el que podemos situar a la repetición. Lacan, en el reverso del psicoanálisis, afirma que la repetición es un retorno de goce, pero paradójicamente lo que se repite no puede estar más que en posición de pérdida con respecto a lo que es repetido. Es decir, que existe un mecanismo paradójico en la repetición que se describe como un defecto que implica una pérdida en lo que se repite. Podemos situar, gracias a Lacan, el origen del significante propiamente dicho, es decir, la forma más simple de la marca, el rasgo unario como función. Nombro este concepto porque es destacado por Lacan
como el inicio de lo que después será repetición. El significante no solo vehiculiza al sujeto tachado y su falta en ser, sino que el significante también vehiculiza goce. Cito: la relación con el goce es intrínseca al significante, y Lacan destaca la repetición como repetición de goce. Fin de la cita. El concepto de repetición se trabaja en el paradigma 5, planteando primero una pérdida que tendría el sujeto y al mismo tiempo una ganancia. No se trata de una pérdida natural, sino de una pérdida ligada a una marca significante. La pérdida es un efecto del significante. Es en la dimensión de la pérdida donde los objetos empiezan a formar parte del circuito, los cuales se insertan intentando satisfacer esa mengua de goce, y como nunca se logra completar la satisfacción, continúan repitiéndose. Repetición y goce se encuentran indefectiblemente unidos a partir del desarrollo del Seminario 17 y marcan un circuito fundamental para el sujeto. Lacan indica que, cito, en la dimensión de la pérdida algo tiene que compensar. Digamos, lo que de entrada es un número negativo. Ese no sé qué que golpea, que resuena en las paredes de la campana, produce goce y goce a repetir. Fin de la cita. Lacan describe un primer tiempo del goce. Este no está situado en un tiempo evolutivo, sino en un resonar, un tiempo lógico, podríamos decir, un resonar que compensa una pérdida. Se afirma que hay un no sé qué que golpea, destacando un desconocimiento, pero al mismo tiempo lo imposible de ignorar el goce, planteando que el comienzo del mismo se establece en un menos, una falta que justifica un plus de goce. Pero debemos interrogar si esta afirmación es también válida para hablar de goce toxicómano. Miller, en Para una investigación sobre el goce autoerótico, nos orienta al afirmar que el término goce está justificado por la experiencia toxicomaníaca, ya que es así como se puede nombrar a lo que está más allá del principio del placer. Esta experiencia de exceso, goce, que parece concluir con la pulsión de muerte. Goce discursivo, goce toxicómano. Podemos afirmar, respecto de la repetición, que por el hecho de superar los límites a las tensiones, límites del principio de placer, la repetición marca que ya no estamos en el plano del placer y que este es el medio para gozar. Para poder decir qué es el goce discursivo, tenemos que tomar primero la instancia de la repetición, sostenida de esa pérdida que se produce al repetir y que justifica el plus de goce. Se produce una pérdida por la que éste toma cuerpo, es decir, el plus de goce. Una primera aproximación que podemos plantear para establecer una conexión respecto de estos dos goces podría situarse entre esta instancia de la mengua, la disminución a través de la repetición, descrita en el goce discursivo, lo que describe el punto de repetición y goce. Es decir, para el goce discursivo, el goce se plantea allí en la articulación significante misma. Podríamos trasladar la premisa del goce discursivo para el goce toxicómano y afirmar que hay un goce a recuperar por esta dimensión de la pérdida, que se presentaría para el toxicómano exclusivamente con el objeto droga. Es decir, en esta repetición que introduce una pérdida, una mengua de goce, el toxicómano quedaría fijado a un solo objeto para su satisfacción a modo de un tapón. Cito: ahí está el hueco, la ansia, que de entrada llenarán sin lugar a dudas cierto número de objetos que, en cierto modo, están adaptados de antemano, hechos para servir de tapón. Fin de la cita. Por otro lado, es posible identificar que por más que el toxicómano hable, parece presentarse la condición de que el paso por el discurso, el pasar por el goce discursivo, no es suficiente para este. O en un enfoque más radical podemos plantear que funcionaría una anulación del goce discursivo mediante el tapón que el objeto puede proporcionar, obturando a su vez la instancia del gran otro. Esto pone en consideración a la problemática que el psicoanálisis lacaniano plantea allí de la no relación sexual. Cito: el discurso analítico no se sostiene sino con el enunciado de que no hay relación sexual. Fin de la cita.
problemática que se le presenta a todo ser hablante. Respecto del objeto droga, Miller se pregunta si no habría que decir que la droga se transforma en el partener del sujeto y esto le permitirá al sujeto hacer un impas con respecto al gran otro y particularmente al gran otro sexual. Una orientación posible al trabajo desde el psicoanálisis es el punto de fracaso de la droga donde éste tendría su oportunidad de operar. Habrá que tener en cuenta el caso por caso y qué es lo que le permite a cada sujeto sostenerse en la vida, ya que frecuentemente el consumo viene a ser las veces de aquello que anuda y sostiene. Hablamos del goce toxicómano en el paradigma número 5, que no habla puntualmente de este goce, pero al avanzar en esta investigación podemos encontrar puntos fundamentales para pensar sus orígenes y responder a la pregunta respecto de ¿por qué se presentaría el goce toxicómano y no otro en los sujetos del centro de adicciones y qué lo determina? Hablaremos de la particularidad de este goce. Desde el psicoanálisis se define a la droga como un objeto, pero no como un objeto que causa el deseo, sino como un objeto que es causa de goce, objeto que tiene en común con la pulsión anular al gran otro. Respecto a esto, Miller afirma, en Para una investigación del goce autoerótico, que el goce toxicómano posee una especificidad. Este, al no pasar por el gran otro, como tampoco por el goce fálico, lo que permite es no plantear el problema sexual. Cito: el psicoanálisis no atañe al sujeto, sino en tanto que éste se relaciona con esa categoría, en tanto se inscribe en la función fálica según modalidades diversas. Fin de la cita. Especifica que es Freud quien articula esta categoría de problema sexual. Cito: problema de la castración en tanto concierne a un saber, un conocimiento, el término es de Freud, sobre el sexo. Fin de la cita. En este mismo texto destaca el aporte hecho por Lacan respecto de la droga, cuando dice que éste permite, cito, romper el matrimonio con el hacer pipí. Fin de la cita. Es decir, permite no plantear el problema sexual, estableciendo la especificidad del goce toxicómano. No pasa por el gran otro, pero tampoco por el goce fálico. Lo diferencia definiéndolo como aquel que no pasa por el gran otro y que tiene como característica el autoerotismo. El consumo de drogas sería la solución para la angustia que trae el deseo del gran otro. Lo describe como goce autoerótico también porque no pasa por el cuerpo del gran otro, sino por el propio cuerpo. Además, Miller plantea la interesante hipótesis de que aquellos que no son toxicómanos no lo son debido a que existe un goce de la palabra al cual están enganchados, diferenciando al toxicómano como un cínico. Cito: digamos que es un goce cínico, que rechaza al gran otro, que rehúsa que el goce del cuerpo propio sea metaforizado por el goce del cuerpo del gran otro. Fin de la cita. En la toxicomanía, el plus de gozar se encuentra adherido a un producto de la industria. El goce de la palabra, que podemos tomar para hacer una comparación con el goce discursivo que Lacan describe en el Seminario 17, en el toxicómano, por las características del goce toxicómano, el goce de la palabra no sería una instancia que funcione, por lo menos a priori. Edipo, la clave del goce. En el mito de Edipo, este mata a su padre, como lo había anunciado el oráculo en su profecía. También le ocurren una serie de desgracias a Edipo, a pesar de intentar disuadirlas, por lo que parece que el destino está escrito en las palabras del oráculo y no se puede escapar de eso. Al hacer una pregunta que tiene que ver con el origen del goce, no podemos dejar de estudiar el complejo de Edipo como punto crucial de la constitución subjetiva. El mito de Edipo se utilizó por Freud para dar cuenta de aquello que escuchaba una y otra vez en el relato de la vida de sus pacientes, principalmente las histéricas. Gracias a este mito, Lacan puede construir una estructura del Edipo freudiano, donde se distinguen funciones y posiciones
en la fórmula de la metáfora paterna para dar cuenta de lo que está implicado en la constitución subjetiva. Sobre esta tragedia, Lacan plantea que allí se encuentran las claves de lo que luego llamará el goce. El punto crucial del goce parece definirse en el mito de la muerte del padre, ya que era este el que gozaba del objeto supremo. Este objeto es identificado con la madre. Y al morir hay una parte de ese goce que se pierde para siempre. A su vez, el padre muerto es el paradigma del goce enunciado como imposible. Es decir, que podríamos pensar este imposible como la categoría de real planteada por Lacan a la altura del Seminario 17, como aquello que no está en la dimensión imaginaria y tampoco está en la dimensión simbólica, pero que tiene su incidencia en las últimas dos. A partir de este mito, Lacan desarrolla la estructura fundamental del complejo de Edipo, destacando un operador estructural allí nombrado por él como nombre del padre, el cual permite el mecanismo de la castración. La castración, junto a lo imposible, descrito como el padre muerto, que equivale al goce, permiten pensar que la trama edípica dejará marcas en el sujeto que determinarán las condiciones de goce para cada uno. Es decir, que allí se podría develar la posibilidad de un goce toxicómano. Lacan ensaya una lógica sobre el mito del asesinato del padre para ordenar aquello de donde extrae el operador estructural. Dice lo siguiente: todo hombre es mortal. Esta lógica se apoya en el desconocimiento sobre la muerte. Este desconocimiento promueve la creencia de que todo hombre significa algo, articulándose en este caso a que este hombre, nacido de un padre, como este padre está muerto, el hombre no goza de lo que tiene que gozar. Se establece una equivalencia en esta lógica entre padre muerto y goce, y este a su vez se califica como operador estructural, coartando el goce del objeto primordial. Lacan afirma que, cito, Freud insiste que aquello ocurrió realmente, que eso es real, es lo real, que el padre muerto tiene la salvaguarda del goce y que de ahí partió la prohibición del goce. Fin de la cita. Sitúa lo imposible en que el padre muerto sea el goce. Cito, lo real es lo imposible. Fin de la cita. Este real, a la altura del Seminario 17, sufre modificaciones en el desarrollo de la enseñanza de Lacan. En el complejo de Edipo se destaca un operador estructural que Lacan nomina nombre del padre, operación que posibilitaría la castración. Esta operación de la castración, lo imposible del goce que se asume con el padre muerto, permiten pensar en las marcas subjetivas que la trama edípica dejará, que determinarán las condiciones de goce para cada uno. Es allí, en el complejo de Edipo, que podría develarse o no el goce toxicómano para el sujeto. Podemos pensar que la caída del nombre del padre, tal y como se caracteriza la época actual desde el psicoanálisis, el nombre del padre como operador estructural, tiene incidencia en el goce para el sujeto, ya que este es el interdictor. Cito, es ante todo interdicción del goce autoerótico, al punto que podemos decir que la interdicción del incesto como interdicción del cuerpo de la madre no hace más que metaforizar la interdicción primordial del goce autoerótico. Fin de la cita. La prohibición sería una instancia en camino a la desaparición en la época actual, pero eso no se ve reflejado en una supuesta libertad para gozar que podría traer una mayor satisfacción al sujeto. Podemos decir que sucede todo lo contrario en términos de satisfacción. Padre imaginario, padre real. Continuando con la constitución subjetiva, decimos que algo de esta operación de castración y de este operador que no opera como debería, no posibilita que el objeto A se traslade, se inserte en el gran otro, en el lenguaje, sino que queda en un circuito más cercano al cuerpo, usando el objeto droga para repetir una satisfacción mortífera y además interfiriendo en la causa del deseo, ya que esta es producto de la operación de castración. Lacan afirma que la castración es la operación real
introducida por la incidencia del significante, cualquier significante, en la relación del sexo y que determina al padre como ese real imposible. Cito: en la toxicomanía no podemos hablar en tanto tal de forclusión, dado que en la psicosis, si bien hay forclusión de la castración, esta retorna desde lo real. Si quisiéramos encontrar una categoría donde poner la toxicomanía enfrente de la forclusión en la psicosis, podríamos quizás apelar a la insubordinación, al servicio sexual. Fin de la cita. En las entrevistas llevadas a cabo en la práctica en el Centro de Atención a Personas con Consumo Problemático de Sustancias, la figura del padre se presenta no como aquel padre del Seminario 5, las formaciones del inconsciente de Lacan, el padre que dice que no, sino más bien como un padre que dice sí y que podría ser nombrado como un padre del goce, según lo describe María Lembrus. Para pensar este fenómeno que se presenta en la clínica, nos situamos en el Seminario 17 para decir entonces que un sujeto que habla de un padre y su goce presenta un goce en la palabra, es decir, que se goza al hablar de la figura del padre. Pero en estos sujetos, este plus de gozar de la articulación significante se detiene en un punto para pasar directamente al goce del objeto droga. Estos sujetos evocan un padre que en algunos casos se asemeja a un dealer, distribuidor, podríamos decir, un padre que da acceso a este goce particular y así se presenta no como aquel que dice no, sino como un padre del goce toxicómano. A partir de la escucha de estos sujetos surge como interrogante la posible relación entre el padre imaginario y el goce toxicómano. Además, se presenta la hipótesis de que el superyo incide en estos sujetos y determina el goce. Se destaca el aporte de la temática realizado por Eric Laurent en 3 observaciones sobre la toxicomanía, aunque deberíamos aclarar que en este artículo habla específicamente de 2 pacientes con estructuras clínicas psicóticas, pero anuda allí una identificación fallida, podríamos decir al padre, que promueve algo de ese goce para el sujeto, recordando que la salida del complejo de Edipo es a través de la identificación a los títulos del padre. Dice, cito, tenemos el mismo fenómeno que en el primer caso, en el lugar de un rasgo de identificación al padre, un goce en lo real. Fin de la cita. Lacan ilumina la problemática respecto del padre imaginario y el padre real. Lo que puede plantearse como un padre tirano es más bien la construcción del lenguaje acerca de este padre. Y este padre del que se trata es el padre real. Por lo tanto, no se podría dar cuenta de este de otra forma que no sea apelando al lenguaje, ya que la posición del padre real, tal como Freud lo articula, es como un imposible, y esto, dice, hace que el padre real sea imaginado como un privador. Por eso plantea que no es extraño encontrarnos en el análisis con el padre imaginario debido a que es una dependencia necesaria, estructural, de algo que se nos escapa y que es el padre real. Para finalizar esta distinción, afirma que la única forma estricta de definir al padre real es como agente de la castración. Se puede pensar que en los casos del centro de adicciones, el padre imaginario se presenta para el sujeto como un padre que principalmente goza consumiendo y no como el padre que prohíbe el goce. Por lo tanto, el padre real como agente de la castración, al menos en esa instancia, falla. María Lembrus, tomando el seminario 18 de un discurso que no fuera del semblante de Lacan, describe una diferencia importante respecto del padre al decir que el padre de la metáfora es el que nombra y que dice que no. Por lo tanto, el padre que dice que sí no tiene que ver con nombrar, no tiene que ver con la cadena significante. Ella afirma que este no es el padre de la metáfora paterna, que este padre que dice que sí tiene que ver con el goce, es el padre del goce, concluye. Este padre del goce podría describir al padre de los relatos escuchados en el centro de adicciones,
se puede presentar la hipótesis de que el padre imaginario se parece a esta versión del padre del goce y podría favorecer la modificación de la función del padre que dice que no por el padre que dice sí, que parece de esta forma posibilitar el empuje a gozar, en este caso del objeto droga. A partir de desarrollar esta hipótesis del padre del goce en el seminario El super-yo del ideal hacia el objeto, perspectivas políticas, clínicas y éticas, la autora continúa trabajando con el concepto del super-yo. Podemos arriesgar la hipótesis de que este empuje a gozar del que hablamos cuando decimos padre del goce podría escucharse para el sujeto en la voz de este padre y allí presentarse el super-yo para el sujeto con el mensaje goza. Super-yo, la voz. La instancia del super-yo, tal y como la describe Freud en El yo y el ello, sería el heredero del complejo de Edipo. Esto puede llevar a pensar el super-yo como garante de la moral del sujeto, perspectiva en la que se confunde super-yo con ideal del yo. Respecto de las instancias de la tercera tópica de Freud, se caracteriza el ello como pura pulsión. El super-yo no toleraría estos instintos animales que propone el ello y el yo buscaría situar el punto medio, formar la unidad, podríamos decir. Lacan, por su parte, a lo largo de su enseñanza, trabaja el concepto de super-yo orientado por la desmitificación del mismo, es decir, que este no debe ser pensado al estilo de un personaje mítico, separándose de Freud además en el punto en que deja de hablar de este como una instancia psíquica. Entonces, cabe preguntarnos de qué se trata, qué es el super-yo. Podemos afirmar que el super-yo a la altura de la última enseñanza de Lacan es un imperativo a gozar. Cito, el super-yo, tal como lo señalé antes, con el goza, es correlato de la castración. Fin de la cita. María Lembrus señala que se puede hacer la relación, casi la identificación, dice la autora, del super-yo con la voz. Define que Lacan es prudente al respecto porque plantea que no se puede entender la función del super-yo si no se entiende lo que es la función del objeto voz. Para concluir este apartado, podemos afirmar que se relaciona al super-yo con la voz con el objeto voz, objeto A, no con el sentido. Cuerpo. A partir de los desarrollos lacanianos sobre el cuerpo, del goce en el cuerpo, y siguiendo la orientación de Lacan de su seminario 19 o peor, es posible hacer una distinción de la repetición respecto de otro concepto esencial en el estudio de las toxicomanías, que es la iteración. Volvemos a situar el problema sexual como lo nombramos antes, es decir, no hay relación sexual, no hay programa preestablecido entre el hombre y la mujer. Es aquí que toma relevancia el concepto de contingencia. La contingencia es fatal, dice Milán, es decir, necesaria debido a una imposibilidad. No hay relación sexual. La contingencia es un encuentro que fija una, cito, repetición ciega, fin de la cita. Esta toma el cuerpo. Hay goce. Por lo tanto, la iteración sería diferente a la repetición. Mientras en la repetición se trata de uno y otro objeto más para satisfacer la falta, satisfacer la pulsión, en la iteración se presentaría el uno solo, siempre el mismo. Una forma de ejemplificar esto es, por ejemplo, la paradoja de que el alcohólico tome siempre el mismo vaso. Buen ejemplo para dar cuenta de ese punto imposible e ineludible del vaso que vuelve, pero no es otro, es uno. Esto nos lleva a pensar que habría un goce en juego allí que se distingue de aquel que se relaciona con la repetición, un goce uno con mayúscula. Esta afirmación de que sea siempre lo mismo, la iteración del uno con mayúscula, podría relacionarse con la categoría de real, ya que no parece tratarse de algo que corresponde a la lógica que puede encontrarse en lo simbólico, al menos.
Miller señala que Lacan en el Seminario 19 enseña la primacía del uno, con mayúscula, en la dimensión de lo real. Otro concepto se desprende de lo que puede ser llamado iteración, es la letra. Lacan la define como efecto de discurso. El efecto de cualquier discurso está hecho de letra. Esta estaría del lado de lo imposible de decir, sustancia de lo que no cesa de no escribirse. Es la letra muda, iteración. Se repite pero no tiene nombre. Podemos hablar de la iteración como lo que no puede nombrarse todavía. Conclusión. Nos convocaba el interrogante sobre lo que define al goce toxicómano. Se introduce esta pregunta en la práctica, en el marco del estudio de lo que se describe como paradigma número 5, el paradigma del goce discursivo, descrito así por Miller, articulaciones posibles que en una primera aproximación pueden parecer una paradoja, ya que se afirmó que el sujeto del goce, como lo nombra Miller, aquel que consume el objeto de droga, goza sin pasar por el gran otro. Para investigar lo que se afirma en el paradigma 5, se tomó en estudio el seminario 17 de Lacan, desarrollando el concepto de repetición y goce. Es en la pérdida que se genera por la misma repetición respecto de un primer momento de esta, en esa disminución o pérdida, es allí donde se insertan los objetos A que la época actual trae para satisfacer el deseo y taponar la falta. Pero respecto del objeto droga, Miller se pregunta si no habría que decir que la droga se transforma en el partener del sujeto y esto le permitirá al sujeto hacer un impas con respecto al gran otro y particularmente al gran otro sexual. Retoma la única distinción hecha por Lacan respecto de la droga, la que dice que ésta permite, cito, romper el matrimonio con el hace pipí, fin de la cita, es decir, permite no plantear el problema sexual, estableciendo la especificidad del goce toxicómano, definido como no pasa por el gran otro, pero tampoco por el goce fálico. Hay una diferencia entre lo que podríamos pensar como el goce discursivo en el dispositivo psicoanalítico y el goce toxicómano, ya que allí, en el análisis, el sujeto espera el objeto del sujeto supuesto saber, siendo esto lo que establece la transferencia, y aclara que el objeto, el plus de gozar, se sostendrá esencialmente de la palabra, a diferencia de la toxicomanía, donde el plus de gozar se encuentra adherido a un producto de la industria. Pero para no cerrar la respuesta respecto del goce toxicómano e incluir la posibilidad de que estos sujetos puedan hacer uso del dispositivo analítico, Miller asegura que el acceso al goce de la droga ha estado siempre trazado por lo que al sujeto le ha venido de la palabra, y buscando un punto de origen se pregunta, cito, ¿la elección de la droga no ha estado siempre condicionada por el significante? Fin de la cita. Lacan, en 1970, afirmaba que el saber es medio de goce, y cuando trabaja el saber, lo que produce es entropía. Esto es nombrado como punto de pérdida que provee un acceso al goce, así se origina la incidencia del significante en el destino del ser que habla. Se establece la hipótesis de que lo que se escucha en los sujetos del centro de adicciones puede articularse con lo desarrollado respecto del padre del goce, nombre que María Lembrun formula para hablar de este padre que no dice que no, y además se ensaya la hipótesis de este padre que dice que sí, padre del goce, tiene semejanzas con lo que se formula como padre imaginario. Se destaca la instancia del superyo por su relación directa al goce, se iguala el superyo con la voz, con el objeto voz, objeto A, no con el sentido. Se habla de iteración y se diferencia de repetición, ya que no se trata de la repetición de uno y otro objeto más para satisfacer la falta, satisfacer la pulsión, sino que en la iteración se presentaría el uno con mayúscula solo, siempre el mismo, concepto que se plantea a partir de la última enseñanza de Lacan a la altura del seminario 19 o peor. En el departamento de toxicomanías y alcoholismo, por ejemplo, se transmite respecto de la iteración que el alcohólico toma siempre el mismo vaso, un ejemplo que da cuenta de ese punto imposible e ineludible del vaso que vuelve pero no es otro, es uno.
Para finalizar este trabajo, que tuvo su punto de origen a partir de las preguntas que se presentaron en la clínica, es importante recordar que en la orientación de psicoanálisis lacaniano solo hay respuestas particulares. Caso por caso, aún así, pueden articularse elaboraciones teóricas que orienten al practicante.